Piensa por un momento. Piensa en cuántas veces, en silencio, has sentido que tu vida cotidiana no agota lo que realmente eres. Imagina que esa sensación persistente de vacío, de búsqueda, de inconformidad con lo superficial, no sea un defecto ni una crisis, sino una señal clara de que tu conciencia está intentando romper un límite invisible. Hoy no vamos a hablar de motivación común ni de espiritualidad ligera. Hoy vamos a adentrarnos en un mapa oculto, transmitido a lo largo de siglos por iniciados, filósofos y místicos, que describe las 7 etapas hacia el poder superior, un proceso real de elevación que va más allá de la conciencia humana común. Y permanece atento, porque la última etapa no solo es la más importante, es la más transformadora, aquella que cambia para siempre la forma en que te percibes a ti mismo y al universo. Este conocimiento ha sido preservado en tradiciones herméticas, en la alquimia espiritual, en textos gnósticos y en enseñanzas esotéricas que siempre afirmaron lo mismo. El ser humano vive dormido dentro de su propio potencial. Hermes Trismegisto enseñaba que lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está dentro es como lo que está fuera. Esto significa que la expansión de la conciencia no depende del mundo externo, sino de un proceso interno de elevación, recuerdo y reintegración. Antes de continuar, si este tipo de conocimiento resuena contigo, suscríbete al canal, deja un like, comenta y comparte este video. Lo que revelaremos aquí no es información común. Son verdades que, si se comprenden y se integran, pueden cambiar radicalmente la forma en que entiendes la vida, el sufrimiento, el propósito y el universo mismo. Te invito también a participar activamente. A lo largo del video te haré preguntas profundas. Responderlas en los comentarios no es un simple gesto, es un acto de conciencia. La primera etapa hacia el poder superior comienza con el despertar de la incomodidad existencial. No hay verdadera elevación sin ruptura interna. El ser humano, durante la mayor parte de su vida, vive anestesiado por rutinas, expectativas ajenas y condicionamientos sociales. Sin embargo, llega un momento en el que algo se quiebra. Aparece una sensación de vacío que no puede ser llenada con entretenimiento, éxito material o aprobación externa. Søren Kierkegaard describía esta experiencia como la angustia, el vértigo de la libertad. No es miedo, es la conciencia, intuyendo que puede ser más de lo que es. Este malestar no debe ser combatido ni evitado. Es una señal sagrada. Es el inicio del llamado interior. Pregúntate con absoluta honestidad, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que la vida que llevabas no respondía a lo que tu alma pedía? Esa pregunta marca el verdadero inicio del camino. La segunda etapa es el cuestionamiento profundo de la realidad. Aquí, el individuo comienza a dudar de todo lo que antes aceptaba sin reflexión. Creencias religiosas, normas morales, conceptos de éxito, ideas sobre el tiempo, el trabajo, el amor y la identidad empiezan a tambalearse. Platón, en su alegoría de la caverna, explicaba que la mayoría de las personas viven observando sombras proyectadas en una pared, creyendo que eso es la realidad. Cuando alguien se atreve a girar la cabeza, la luz duele, confunde, desestabiliza. En esta etapa, aparecen preguntas incómodas y necesarias. ¿Quién soy realmente más allá de mis roles? ¿Por qué sigo un camino que no elegí conscientemente? ¿Y si lo que me enseñaron no es toda la verdad? Sócrates afirmaba que el primer paso hacia la sabiduría es reconocer la propia ignorancia. Este reconocimiento no debilita, libera. La tercera etapa es la confrontación con la sombra. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, explicó que la sombra está compuesta por todo aquello que negamos, reprimimos o rechazamos de nosotros mismos. Deseos, miedos, traumas, impulsos y heridas no resueltas. En este punto del proceso, la persona deja de proyectar sus conflictos en el mundo externo y comienza a mirarse con brutal honestidad. Esta etapa es incómoda, incluso dolorosa, pero es absolutamente esencial. No se puede acceder a un poder superior mientras la conciencia esté fragmentada. Aquí surge una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué partes de ti
has estado evitando reconocer por miedo, vergüenza o culpa. Aquello que no se integra se convierte en una prisión invisible. La cuarta etapa marca el nacimiento de la autodisciplina consciente. No se trata de disciplina impuesta por normas externas, castigos o recompensas, sino de una disciplina que nace del entendimiento profundo de la energía propia. El individuo comienza a cuidar su atención, su diálogo interno, sus hábitos y su entorno. Comprende que cada pensamiento tiene un impacto, que cada emoción no gestionada consume fuerza vital. Los estoicos, como Marco Aurelio y Epicteto, enseñaban que el verdadero poder no consiste en controlar el mundo, sino en gobernar la propia mente. En esta etapa, la persona deja de verse como víctima del destino y asume la responsabilidad total sobre su experiencia interna. Empieza a elegir conscientemente en qué enfocar su energía y de qué alimentar su conciencia. Y detente un instante aquí. Siente si algo dentro de ti está resonando, porque a partir de este punto, el proceso deja de ser solo psicológico y comienza a volverse profundamente espiritual. En la siguiente parte, entraremos en una fase donde la conciencia empieza a expandirse más allá del ego, y las leyes ocultas del universo comienzan a revelarse de una forma que desafía la lógica común. La mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Albert Einstein: si has llegado hasta aquí no es casualidad, algo en tu interior ya ha comenzado a moverse. En este punto del proceso, muchas personas sienten una mezcla de fascinación y temor, porque la conciencia empieza a abandonar terrenos conocidos. La quinta etapa hacia el poder superior marca un umbral decisivo, la disolución progresiva del ego como centro absoluto de la experiencia. No significa perder la identidad, sino dejar de estar gobernado por ella. El ego, tal como lo comprendían las tradiciones místicas y como lo explicó el psicólogo transpersonal Roberto Assagioli, es una estructura funcional, no el verdadero ser. Sin embargo, en la conciencia humana común, el ego se convierte en un tirano silencioso que define quién eres, qué mereces y hasta dónde puedes llegar. En esta etapa, el individuo comienza a observar sus pensamientos y emociones sin identificarse completamente con ellos. Surge una distancia interna, una especie de testigo consciente. Este cambio es sutil pero profundo. Ya no reaccionas de forma automática. Empiezas a notar que no eres tu miedo, no eres tu ira, no eres tus deseos pasajeros. Esta comprensión abre la puerta a una libertad interior que la mayoría de las personas jamás experimenta. Pregúntate, ¿cuántas decisiones de tu vida han sido gobernadas por el miedo a no ser aceptado, a perder, a no ser suficiente? Esa observación honesta debilita el control del ego. La sexta etapa es la expansión consciente de la percepción. Aquí la realidad comienza a sentirse diferente, no porque el mundo cambie, sino porque la forma de percibirlo se amplía. Tradiciones orientales como el Vedanta y el budismo Mahayana enseñan que la realidad es mucho más vasta que lo que captan los sentidos. En esta etapa, el individuo desarrolla una sensibilidad profunda hacia los patrones, las sincronías y las conexiones invisibles que rigen la existencia. Carl Gustav Jung llamó a este fenómeno sincronicidad, eventos que parecen casuales, pero que poseen un significado profundo para quien los experimenta. La persona comienza a notar que la vida responde cuando la conciencia se alinea. No se trata de pensamiento mágico, sino de coherencia interna. Cuando la mente, la emoción y la intención se ordenan, la percepción se afina. Aquí surge otra pregunta esencial para ti. ¿Has vivido momentos en los que sentiste que el universo te hablaba a través de señales, encuentros o coincidencias significativas? Reflexiona sobre ello, porque esta etapa fortalece la confianza en un orden más grande que el control racional. En esta fase, muchas enseñanzas herméticas cobran sentido real. El Kybalion habla del principio de correspondencia, afirmando que los planos de existencia están interconectados. El individuo empieza a comprender que su mundo interior no solo refleja la realidad externa, sino que interactúa activamente con ella. Esta comprensión transforma la forma en que se vive el dolor, el fracaso y la incertidumbre. Nada es visto como inútil, todo se convierte en aprendizaje.
La séptima etapa no se alcanza aún aquí, pero su presencia comienza a sentirse como una fuerza silenciosa. Es como estar al borde de un velo. El individuo percibe que existe un nivel de conciencia donde la separación se disuelve, donde el yo individual deja de sentirse aislado y surge una sensación de unidad profunda con la existencia. Místicos como Meister Eckhart hablaban de este estado como el nacimiento de Dios en el alma, no como una figura externa, sino como una conciencia expandida. Pero es importante entender algo. Muchas personas se detienen antes de cruzar este umbral. El miedo a perder el control, a soltar viejas identidades y a abandonar certezas conocidas actúa como una barrera invisible. Por eso, esta etapa exige un nivel de entrega y confianza que va más allá del entendimiento intelectual. Detente un momento, respira, observa cómo resuena esto en tu interior. Porque en la siguiente parte, entraremos directamente en la fase donde el ser humano comienza a experimentar el poder superior no como una idea, sino como una vivencia directa, transformadora y definitiva. No se trata de alcanzar algo nuevo, sino de recordar lo que siempre ha sido. Plotino. A medida que la conciencia avanza por este proceso, algo fundamental comienza a transformarse en la forma en que el ser humano se relaciona con la realidad. La etapa que ahora se despliega no es externa ni visible, pero sus efectos son profundos y duraderos. Aquí, la conciencia empieza a estabilizarse en un estado de coherencia interna. Ya no se trata solo de observar el ego o percibir sincronías, sino de vivir desde un centro más profundo y silencioso. En este punto, la mente deja de ser el amo y se convierte en una herramienta. La persona descubre que puede pensar sin quedar atrapada en el pensamiento. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no gobiernan las decisiones. Esto es lo que las tradiciones místicas llamaban dominio interior. No control forzado, sino alineación natural. El filósofo Baruch Spinoza afirmaba que la libertad verdadera surge cuando comprendemos las causas internas que nos mueven. Aquí, esa comprensión se vuelve experiencia directa. Comienza entonces una transformación sutil en la percepción del tiempo. El pasado pierde su poder de definir la identidad, y el futuro deja de ser una fuente constante de ansiedad. El individuo aprende a habitar el presente con una profundidad que antes no conocía, no como una técnica, sino como un estado natural. Este presente ampliado se convierte en una fuente de claridad, intuición y fuerza interior. En esta fase, muchas personas reportan una sensación de orden interno, como si piezas antes dispersas comenzaran a encajar. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque se desarrolla la capacidad de sostener la incertidumbre sin colapsar. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, enseñaba que el ser humano puede soportar casi cualquier circunstancia si encuentra un sentido. Aquí, el sentido deja de ser una idea y se convierte en una vivencia silenciosa. La conciencia también empieza a reconocer la interdependencia de todas las cosas. La separación entre yo y el mundo se vuelve menos rígida. Surge una ética natural, no basada en normas impuestas, sino en comprensión profunda. El daño al otro se siente como daño a uno mismo. Esta percepción fue central en enseñanzas como el taoísmo y el budismo, donde la compasión no es una obligación moral, sino una consecuencia directa del despertar. En este nivel, el poder personal deja de estar asociado al control o a la imposición. Se manifiesta como presencia. La sola forma de estar en el mundo comienza a influir en el entorno. Las palabras se vuelven más precisas, el silencio más elocuente. El individuo ya no necesita convencer, porque irradia coherencia. Esta es una de las claves que las escuelas herméticas consideraban sagradas. El verdadero poder no se exhibe, se percibe, pero aquí aparece una prueba silenciosa: el apego a los estados elevados. Muchas personas, al experimentar claridad y expansión, intentan aferrarse a ellas. Este apego genera una nueva forma de ego, más sutil y peligrosa. Las tradiciones advierten sobre este punto. El místico San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma como una etapa necesaria para purificar incluso el apego a la luz. Todo lo que se intenta poseer termina limitando. Por eso,
Esta etapa exige humildad profunda. La conciencia aprende a fluir, a no apropiarse de la experiencia. Se comprende que el poder superior no es algo que se tiene, sino algo a través de lo cual se vive. Esta comprensión prepara el terreno para la última fase, aquella donde la conciencia humana común queda definitivamente trascendida. Detente un instante y reflexiona. ¿Estás dispuesto a soltar incluso las ideas que te hacen sentir especial o avanzado? Esta pregunta no es teórica, es una puerta. En la siguiente parte, entraremos en la etapa final, donde el poder superior deja de ser un concepto y se revela como una experiencia de unidad, propósito y servicio que transforma por completo la existencia. El que se conoce a sí mismo, conoce el universo y a los dioses. Inscripción del Templo de Delfos. Llegamos ahora al punto culminante de este recorrido interior. La etapa final hacia el poder superior no es un logro personal ni una meta que el ego pueda reclamar. Es en esencia una rendición consciente. Aquí la separación entre el observador y lo observado se disuelve de manera natural. La conciencia deja de experimentarse como un yo aislado que mira el mundo desde afuera y comienza a vivirse como parte inseparable del todo. En esta fase, el individuo comprende, no intelectualmente, sino de forma directa, que la identidad personal es una expresión momentánea de una inteligencia mucho más vasta. Las tradiciones místicas de todas las culturas han señalado este estado. En el Advaita Vedanta se le llama no dualidad. En el misticismo cristiano, unión. En la alquimia espiritual, la obra consumada. No son metáforas poéticas, son intentos de poner en palabras una experiencia que trasciende el lenguaje. Aquí el miedo fundamental desaparece. No el miedo superficial, sino el miedo raíz, aquel que nace de la sensación de separación, de creer que se está solo en un universo indiferente. Al disolverse esa ilusión, surge una paz profunda, estable, que no depende de las circunstancias externas. El individuo ya no busca desesperadamente sentido, porque se convierte en una expresión viva de ese sentido. El poder superior, en este nivel, no se manifiesta como control sobre los demás ni como habilidades extraordinarias para impresionar al mundo. Se manifiesta como claridad, compasión y coherencia absoluta entre lo que se piensa, se siente y se hace. La acción nace de la comprensión, no de la reacción. Cada palabra, cada silencio, cada decisión se alinea con una inteligencia más profunda. Esto es lo que Lao Tse describía cuando hablaba del sabio que actúa sin forzar y transforma sin imponerse. En esta etapa final, el servicio surge de forma espontánea, no como sacrificio, sino como consecuencia natural de la unidad experimentada. Ayudar, crear, enseñar o acompañar deja de ser un deber moral y se convierte en una expresión del propio ser. El otro ya no es percibido como extraño. El dolor ajeno no se ignora, pero tampoco abruma. Se sostiene con presencia. Carl Jung afirmaba que la individuación culmina cuando el yo se alinea con el sí mismo, ese centro más amplio de la psique que conecta al individuo con lo universal. Aquí esa alineación se completa. La vida ya no se vive como una lucha constante, sino como un diálogo continuo con la existencia. Incluso el sufrimiento, cuando aparece, es comprendido como parte del movimiento total, no como un castigo ni un error. Es importante comprender algo esencial. Esta etapa no marca el final del camino, sino una forma completamente distinta de caminar. La conciencia humana común ha sido trascendida, pero la vida continúa, con sus desafíos, cambios y pérdidas. La diferencia es la forma de habitarlos, ya no desde la resistencia, sino desde la aceptación lúcida. Ya no desde el miedo, sino desde la confianza profunda. Ahora te hago la pregunta más importante de todas, aquella que da sentido a todo lo que hemos explorado. Si ya no necesitas demostrar nada, si ya no buscas llenar un vacío interno, si reconoces que formas parte de algo infinitamente más grande, ¿cómo eliges vivir a partir de ahora? Esa respuesta no se dice en voz alta, se encarna, y en ese acto silencioso comienza la verdadera expresión del poder superior en el mundo. Lo que buscas también te está buscando. Rumi Hay, algo que debe ser comprendido para que todo este recorrido
tenga sentido real y profundo. El poder superior no es una cima lejana reservada para unos pocos elegidos, ni un estado místico permanente separado de la vida cotidiana. Es una forma de presencia que se integra en lo humano, que desciende a la materia y se expresa en lo simple: comer, caminar, hablar, decidir, crear. Todo se convierte en un acto consciente cuando la separación ha sido trascendida. En este punto final, la conciencia reconoce que no vino al mundo para escapar de él, sino para habitarlo con lucidez. Las antiguas escuelas de sabiduría insistían en esto. El verdadero iniciado no huye de la realidad, la transforma desde adentro. El poder superior se expresa cuando la conciencia elevada se encarna plenamente en la vida ordinaria. Ahí reside su verdadera fuerza. La mente ya no necesita respuestas absolutas. Aprende a convivir con el misterio sin ansiedad. Comprende que el universo no está obligado a explicarse y que la belleza de la existencia reside precisamente en su profundidad insondable. Esta aceptación no es resignación, es madurez espiritual. El individuo deja de exigirle a la vida que se adapte a sus expectativas y comienza a escucharla. En esta etapa, la intuición se afina de manera natural, no como una voz sobrenatural, sino como una comprensión silenciosa que guía las decisiones. Se sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Esta sabiduría no proviene del análisis constante, sino de una conexión interna estable. Es lo que los antiguos llamaban inteligencia del corazón. También cambia la relación con el fracaso y la pérdida. Ya no se viven como amenazas a la identidad, sino como movimientos necesarios del proceso vital. Todo nace, crece, se transforma y se disuelve. Resistirse a este flujo genera sufrimiento, aceptarlo genera libertad. El poder superior se manifiesta cuando el ser humano deja de luchar contra la impermanencia y aprende a danzar con ella. Aquí, el éxito deja de medirse por acumulación, reconocimiento o estatus. Se mide por coherencia interna, por la capacidad de vivir en paz con uno mismo, por la honestidad con la que se actúa incluso cuando nadie observa. Esta es una de las verdades más incómodas y más liberadoras. Nadie te está evaluando desde afuera. La conciencia es su propio testigo. El camino no exige perfección, exige presencia. Caer y levantarse con conciencia. Errar y aprender sin autoengaño. Amar sin poseer. Crear sin apego. Servir sin perderse. Este equilibrio dinámico es la expresión viva del poder superior en lo humano. Y ahora, al llegar aquí, no hay instrucciones finales ni fórmulas mágicas, solo una invitación clara y directa. Observa tu vida, observa tus decisiones, observa tus relaciones. ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Desde el miedo o desde la comprensión? ¿Desde la reacción o desde la presencia? Porque el verdadero despertar no se anuncia, no se proclama, no se presume, se reconoce en la forma en que caminas por el mundo. Y cuando eso ocurre, sin esfuerzo, sin ruido, sin necesidad de convencer a nadie, el poder superior deja de ser una idea y se convierte en tu manera de estar vivo. Gracias por mirar.